Bien, buenas tardes. Damos comienzo a la mesa de esta tarde con la que finalizamos el seminario. Una mesa que tiene un título que tiene como un doble homenaje, ¿no? El título, cuando pensaba en el título de la mesa, que es Marx ante los nuevos problemas, me acordaba de una conferencia que dio poco antes de morir Manuel Sacristán, que se llama El pensamiento marxista ante los nuevos problemas. Y estoy hablando de un artículo, una conferencia en 1985, ¿bien? 2 años después del congreso del que hablamos esta mañana, del centenario de la muerte de Marx en el 83. Pero lo recuerdo porque esa conferencia, ese texto, que es un libro del Viejo Topo, en el que son 6 conferencias que se recopilaron por el Viejo Topo y la FIN, que lo coeditaron cuando el aniversario de la muerte de Manuel Sacristán. Me acuerdo que ese libro me lo recomendó, me lo proporcionó Jacobo Muñoz, ¿bien? Jacobo Muñoz, por desgracia, pues tuvimos su pérdida, murió hace pocos meses y era una de las personas que estaba en el núcleo de la organización del seminario y también de la participación del Congreso de Octubre. Como sabéis, uno de los grandes filósofos de nuestro país, catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, que murió hace 3 meses, ¿no? 3-4 meses, y a las personas que estaba precisamente con el profesor Burillo trabajando en el seminario hubiese participado. Y bueno, por un juego, digamos, de homenajes a tantas personas que nos han enseñado tanto y una persona muy importante en el marxismo en España, en el estudio de Marx, en concreto, como era Jacobo, bueno, rendirle este homenaje en función de ese texto, que yo era un joven estudiante de Derecho en Salamanca, ni siquiera estaba aquí, ni siquiera estudiaba filosofía ni nada de lo que me dedico ahora, de políticas, pero en una conferencia que fue a Salamanca, después de la chapa que le daban, las preguntas, dijo, mira, léete este libro que te recomiendo, y bueno, tenía uno de los textos de ese libro El Viejo Topo, se llama así, El pensamiento marxista ante los nuevos problemas, ¿no? Y bueno, lo recomiendo, está en Rebelión también, en abierto en internet, me parece interesante para plantear cuestiones que retomamos hoy, ¿no? Y en este sentido, pues es una mesa, se dice en la presentación del seminario, en la web de la Complutense, Encuentros Complutense, nos reunimos hoy distintas personas del ámbito docente e investigación que provenimos de diferentes formaciones, perspectivas y generaciones también, ¿no? Y esta mesa, pues digamos, sería una representación, los 3 compañeros, los compañeros que me acompañan, de una, no sé cómo si os reconocéis así, pero bueno, como una nueva generación, claramente, al pensamiento crítico en nuestro país y en concreto que toman a Marx, ¿no? Y el pensamiento y la obra de Marx como un elemento de referencia. Y bueno, para mí agradecerles que estén aquí porque creo que se cumple con el objetivo del seminario, ¿no? Y siguiendo con los ejemplos de Salamanca, pues no sé si os habéis dado cuenta, vengo de Salamanca y siempre hablo de ello, ahí conocí a Lorena Costa, que va a ser la primera que va a hablar, que es la más joven también de nuestro seminario. A Lorena la conocí porque le invitamos que estuvo César también, en un seminario que hicimos sobre el pensamiento de Antonio Gramsci en la Universidad de Salamanca el curso pasado, en primavera de 2017, y Lorena nos dio una ponencia redonda, contundente, muy bien construida, que vamos a publicar, esperemos salga en octubre para el Congreso en ACAL, ¿bien? Aquel libro. Y si nos mandas tú el texto que queda, por tu parte. Y a raíz de ahí, pues bueno, Lorena es una joven investigadora que está acabando su etapa, ¿no? Con la tesis, y es una persona ya bastante habitual en todos los congresos académicos. La última vez que la pudimos ver fue en el Congreso del mayo del 68, también en la Complutense, y la veremos también en el Congreso de Marx en octubre. Y bueno, pues invitarla era, digamos, la representación de lo último en nuestra universidad, que es una óptica crítica y comprometida, pues abordar todo el pensamiento filosófico. Ella es investigadora en la Facultad de Filosofía de la Complutense sobre los aspectos que vamos a hablar en esta mesa, ¿no? Una persona que la podemos leer, aparte de Marx, de Gramsci, pero bueno, fundamentalmente lo que podría ser, por ejemplo, sus trabajos sobre Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt y algunos de sus autores, ¿no? Que también te invitamos a un seminario, me acuerdo, en la Escuela de Relaciones Laborales, ¿no? Estos si lo queréis, está disponible en YouTube, ¿no? En los audios, también en la página de la FIN, sus intervenciones a las que he hecho referencia, tanto la de Gramsci como la de la Escuela de Relaciones Laborales. Bueno, José Luis Moreno Pestaña, que le hemos molestado madrugando, ¿no? Es un profesor de filosofía ahora en la Universidad de Granada, y claramente es otra persona que tenía que estar aquí. También estuviste hace poco en el Congreso de mayo del 68, vas a estar también en el de octubre de Marx, pero una persona que a pesar de su juventud pues tiene una trayectoria
muy imponente, ¿no? Muy sorprendente, tanto en textos como en libros, ¿no? Recomendar Capital Erótico, ¿no? En la editorial Acal, ¿no? Que es de sus últimas obras publicadas como libro, que es bueno, porque ha generado bastantes reseñas, debates, polémicas también, y es un libro que yo creo que en su lectura es más que recomendable y sobre todo para conocer lo que nos intenta transmitir José Luis. Agradecerte que estés aquí, sabemos del esfuerzo que has hecho, porque además estás en un traslado ahí vital entre Cádiz y Granada, y bueno, si estamos pensando en expresiones recientes de la heterodoxia, el pensamiento crítico del marxismo, pues José Luis claramente es uno de los claros representantes, ¿no? Y exponentes, no sé cómo te gusta, exponente o representante. Figura. Por cualquier cosa que me digas. Y bueno, y luego pues César Rendueles, compañero de trabajo en mi facultad, profesor, bueno, estás en trabajo social, ¿no? Bueno, sociólogo, profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, pues es otra de las personas jóvenes también que ha irrumpido, ¿no? Más allá del ámbito académico, ¿no? En este sentido, desde Sociofobia y posteriormente las siguientes obras que él ha ido sacando han tenido pues un impacto, digamos, en un público en general bastante amplio, igual que lo que escribe, ¿no? Por ejemplo, en El País, en Babelia, ¿no? Esa mañana de domingo que nos despertamos y en el mundo de las redes sociales aparece César Rendueles porque, ¿cómo se llama? Fuiste tendencia por un escrito dedicado a un libro dedicado a la escuela de Frankfurt. O sea, imaginaros cómo estamos. Pues eso habla mucho claramente de las temáticas que estamos tratando y el impacto que tiene Marx y los distintos marxismos posteriores en la actualidad, ¿no? César, pero aparte de eso, recomendaría las antologías que él ha ido trabajando, tanto de Marx como la de Antonio Gramsci, que es la última, en donde, en torno a sus prólogos, ¿no? Y capítulos de introducción, pues a un público que por edad o por experiencia pues no tiene un conocimiento sistemático, exhaustivo de Marx o de Antonio Gramsci y otros autores, recomendarle porque son prólogos muy bien construidos que facilitan la lectura, el aterrizaje del contexto histórico y del marco en el que dichas obras aparecieron, ¿no? Fundamentalmente la editorial Alianza, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, también estuvo, bueno, en YouTube pueden encontrar muchos recursos sobre él de últimas conferencias. Y bueno, terminaría yo, no os preocupéis que intentaría hacer un cierre, no os preocupéis que no voy a cansar, ¿no? Fundamentalmente yo creo que ellos tres claramente representan, no son todos los que están, pero los que están claramente tenemos un acuerdo de que son de lo mejor de la última generación del pensamiento crítico en nuestro país y para nosotros es un honor teneros aquí. Entonces, muchísimas gracias y sin más, pues bueno, Lorena, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, bueno, a todos también, todos los asistentes. Es totalmente un privilegio poder compartir mesa con vosotros tres y poder pues eso, aprovechar de esta cuestión, esta ocasión para discutir estas cuestiones, ¿no? Yo, bueno, la ponencia que voy a presentaros aquí pues tiene de título Fetichismo de la mercancía y dominación temporal en el neoliberalismo. La apuesta de Moise Poston para resucitar a Marx en la actualidad. Como contamos con tampoco demasiado tiempo, pues voy a intentar simplemente presentar algunas de las novedades principales introducidas por la reinterpretación actual de la teoría del valor marxiana puesta en marcha por Moise Poston, ¿no? Su objetivo principal sería reactualizar esa crítica de la economía política marxiana, pero más allá del marxismo tradicional. Veremos a qué se refiere Poston con esto del marxismo tradicional, ¿no? Bueno, Moise Poston, para quien no le conozca, era profesor en la Universidad de Chicago, también fue recientemente fallecido en marzo de 2018 y su obra más importante es eso, Tiempo, Trabajo y Dominación Social, una reinterpretación de la teoría crítica de Marx, que está publicada originalmente en 1993. Poston es afín al ámbito del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, por lo que, pues, en fin, mantiene un constante diálogo con la tradición de la teoría crítica de la sociedad, conjugado al mismo tiempo con el ánimo de reconsiderar desde la década de los 80 una nueva lectura de la teoría del valor marxiana que pueda rebasar las limitaciones del marxismo tradicional y con ello replantear la relación teoría y praxis ante las transformaciones que ha sufrido recientemente el capitalismo. Por otro lado, a mi juicio, una de las cuestiones características del análisis renovador de la obra de Marx en Poston es precisamente añadir una genealogía materialista del tiempo abstracto
como grilla de inteligibilidad de la modernidad a la hora de poder comprender la génesis histórica del trabajo abstracto como categoría fetiche del capital. Algo que de alguna manera es verdad que podemos encontrarlo prefigurado, tal como ya el propio Poston advierte, ¿no?, en algunos momentos de Historia y conciencia de clase de Lukács, aun cuando resulta insuficiente, ¿no?, el planteamiento lucasiano, precisamente por sucumbir a la tentación de acabar ontologizando el trabajo en la posición social del proletariado, o, por ejemplo, también en historiadores como Epi Thompson, por ejemplo, en el texto Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial del 67. Podría decirse, al fin y al cabo, que la renovación del pensamiento de Marx que inicia Poston, aparte de la extrañeza irónica, ¿no?, de preguntar eso al supuesto triunfo de Occidente del 89, ¿no?, a teóricos como Fukuyama, del fin de la historia, ¿no?, realizada esta en una forma racional entre sociedad y Estado, paréntesis que sí que me gustaría hacer hincapié, ¿no?, malversando también la figura de Hegel, a mi parecer, aquí. Pues condensando todo esto en la etiqueta American Way of Life, ¿no?, la siguiente cuestión plantearía Poston: ¿es tan evidente efectivamente que Marx está tan enterrado y bajo tierra como un perro viejo cuando Occidente sigue dando más y más señales de su inminente colapso por la muerte de éxito del capitalismo? Pues tal vez por eso estemos aquí reunidos, ¿no?, porque Marx haya resucitado como Lázaro y más sintomáticamente desde 2008, y intentaremos mostrar de mano de Poston por qué. Entonces, partiremos de la crítica a eso que he dicho antes, que se llama marxismo tradicional, que sí es como la cuña Poston. Pues radicaría lo siguiente: el marxismo tradicional se ha quedado en una comprensión del capitalismo en términos de propiedad privada de los medios de producción y de mercado. Es decir, no pone en cuestión el propio concepto de trabajo abstracto. Esto es, no critican el concepto fetiche mismo de trabajo abstracto a través de su génesis sociohistórica, sino que critican únicamente el modo de distribución, al fin y al cabo capitalista, pero desde el punto de vista del trabajo abstracto, como si se tratara de una vaca sagrada, y ontologizándolo, por tanto, como hace la propia economía política de Smith o Ricardo, ¿no? Por este motivo, pues seguirían comprendiendo el trabajo, eso sí, un trabajo liberado de, pues eso, de las manos acaparadoras de los capitalistas y socializando los medios de producción, al fin y al cabo como una palanca milagrosa hacia la emancipación social, lo que, a ojos de Poston, pues convertiría el socialismo real en una simple modernización atrasada, enrocada en mecanismos burocráticos arbitrarizados por el Estado, ¿no?, pero al fin y al cabo insertada igualmente en la dinámica capitalista. El problema fundamental para Poston es que el trabajo no está, al menos solamente, ¿no?, apresado en las manos de ningún capitalista opresor, dejando de lado, por tanto, todas las teorías conspiranoicas, por decirlo de una manera, sino que está apresado por la misma dinámica autotélica y tautológica del D', ¿no? Y para liberarlo de esta abstracción tan real que es el capital, no habría que criticar la distribución inmanente al capitalismo, sino abolir ese concepto de trabajo abstracto a través de su crítica categorial radical, mostrando que no se trata de una categoría transhistórica, error en el que cayó el marxismo tradicional de la relación con el hombre, o sea, de la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Por el contrario, pues, como sabemos, el trabajo abstracto como categoría de mediación social pues tuvo un nacimiento histórico cruento y violento, sembrando exclusión, expropiación y pobreza no solo en la periferia, sino también en el propio núcleo de la mera valorización, ¿no?, con el fin precisamente de que solo se comprendan como verdaderamente sujetos aquellos individuos que hacen despejo al capital, esto es, aquellos que asumen como un cierto a priori inconsciente la competencia, la racionalidad, flexibilidad, etcétera, que requiere la propia dinámica capitalista para seguir alimentándose, ya que el único verdadero sujeto automático es el capital. Esto es una expresión del propio Marx, ¿no? De esta manera se convierte en un proceso histórico-social violento e irracional de implantación del trabajo abstracto como forma de socialización fetichista y, por lo tanto, presentándose así como la única forma de socialización posible, esto es, como algo natural. Y en esto, precisamente, podría resumirse, a nuestro juicio, fetichismo en la mercancía, esto es, las categorías que nacen en la sociedad en la que los productos del trabajo asumen la forma mercantil, como por ejemplo podían ser dinero, trabajo o mercancía, vertebran la posibilidad de socialización entre los individuos. Y en este sentido, precisamente, el capital pretende ser totalitario, ¿no?, pues aspira a transformar todo en mercancía, ya que estas categorías, tal y como explica muy claramente o muy visualmente Marx en la introducción a la contribución de la crítica a la economía política del 57, ¿no?,
Son categorías que aparecen fenoménicamente de forma concreta y, sin embargo, lo concreto se convierte en un derivado de un proceso abstracto. Por tanto, en esta inversión real consiste el fetichismo de la mercancía, es decir, en una inversión entre lo concreto y lo abstracto que en ningún sentido constituye un presupuesto neutral, tal y como suponía para los economistas clásicos, sino que mediante el método de la crítica a la economía política, Marx hace emerger su negatividad en el análisis mismo. A pesar de que, bueno, aquí un pequeño paréntesis, me refiero, con esto de insistir en que el fetichismo de la mercancía es una inversión real, estoy dejando de lado algunas interpretaciones que insisten, ¿no?, en que es una cierta mistificación de la conciencia, ¿no?, entendiéndola como una pérdida de un cierto humanismo primigenio, ni tampoco se trata de un amor excesivo a las mercancías. Es decir, que no se da, el fetichismo de la mercancía no se da solo en la esfera del intercambio. Bueno, continúo, dice, pues eso, a pesar de que el marxismo tradicional, el materialismo histórico, se haya empeñado en intentar ver el fetichismo de la mercancía como una mera relación velada, y esto tiene que ver, ¿no?, con que se dé solo o no se dé solo en la esfera del intercambio el fetichismo de la mercancía, ¿no? Es decir, que como el marxismo tradicional ha visto siempre una estructura de una relación velada entre estructura y superestructura, pues ha llegado a tal punto, sin embargo, el desarrollo del baile de máscaras del capital a lo largo de la historia, que lo que ha llegado a ser patente es que las prácticas sociales fetichistas e inconscientes producen en sentido enfático tanto objetividad como subjetividad social, y no hay desvelamiento de una realidad más allá posible que la que produce, en ese sentido enfático, en su inversión real, las categorías abstractas del capital. Sin embargo, si el fetichismo de la mercancía se sigue entendiendo tal como lo ha hecho históricamente el marxismo tradicional, esto es, como velo ideológico que esconde la verdadera esencia, ¿no?, del trabajo concreto, y que por supuesto es aquel que produce riqueza concreta y por tanto buena, entonces la crítica jamás llegará a rozar siquiera el concepto de valor, sino que lo dejará intacto, contentándose con contar con la ayuda del Estado socialista que, como una especie de Robin Hood, redistribuye una y otra vez la misma plusvalía que va produciendo el capital en la reproducción y, finalmente, como veremos, pues fagocitación de sí mismo. Esto de la expresión de Robin Hood no es mía, es una expresión de Robert Kurz, quien está bastante cercano a las posiciones de Poston, aunque difieren en algunas cuestiones con respecto a la actual crisis capitalista, pero bueno, eso da para otra cosa, para otra ponencia. Entonces, el argumento que ofrece Poston contra el marxismo tradicional reside en que no existe, por un lado, el trabajo abstracto, que es el que produce riqueza abstracta y, por lo tanto, mala, y, por otro lado, el trabajo concreto que produce riqueza concreta y, por lo tanto, buena, sino que son dos caras de la misma moneda y aun cuando para el fin del capital, que es aumentar la riqueza abstracta, esto es, asimismo, el valor de uso sea más bien un mal necesario, no puede eliminarse totalmente, pues efectivamente la fuerza del valor siempre será la fuente del trabajo siempre será la fuerza del trabajo humano medida en unidades diferenciadas de tiempo inmediato empleado. Y eso, entre otras cosas, siempre conllevará, usando la conocida expresión marxiana, un gasto de cerebro, músculos, nervio, mano, etc. Continuando con lo que respecta al aspecto abstracto del trabajo, ¿no?, al depender la magnitud del valor en función del gasto de trabajo humano indiferenciado medido en unidades de tiempo empleadas, es decir, este tiempo abstracto tiene que funcionar como variable independiente. Por tanto, este tiempo ha tenido que venir, efectivamente, tiempo abstracto. Precisamente de la genealogía de cómo devino el tiempo abstracto categoría de mediación social es de donde parte Poston para trazar el proceso de modernización y acumulación originaria que trajo consigo. Efectivamente, y cito de Poston, de Tiempo y Trabajo de Dominación Social, dice: la concepción del tiempo abstracto como variable independiente, ordenándose los fenómenos en función del mismo, se ha desarrollado solo en Europa occidental. Así pues, el tiempo abstracto es algo históricamente excepcional, pero ¿en qué condiciones emergió? Pues como bien señala Poston, no pudo emerger del mero desarrollo técnico en el caso de la invención del reloj mecánico, por ejemplo, pues antes debería haberse desarrollado un gran proceso sociocultural que diera con la necesidad de tal invento. Poston baraja varios procesos sociales, bajo los cuales las horas constantes invariables llegarían a convertirse en formas significativas de la organización de la vida social. En un primer momento parecería que la vida regulada estrictamente por el tiempo en los monasterios a través de una disciplina temporal podría ser una buena opción para dar con el tipo de proceso social que buscamos para dar cuenta del nacimiento del tiempo abstracto.
Sin embargo, y cito Poston otra vez, dice, este tipo de disciplina temporal no demanda, implica o depende de unidades constantes de tiempo y es bastante diferente de un tipo de disciplina temporal en la cual las unidades de tiempo sirvan como medida para la actividad. Fin de la cita. ¿Y cuál ocurriría con fenómenos sociológicos tales como el éxodo urbano, los cuales al fin y al cabo rozan la superficie de los procesos sociales en los cuales queremos ahondar, para dar cuenta de la génesis sociohistórica de ese tiempo abstracto vinculado al nacimiento del valor? Por otro lado, nos encontraríamos, según Poston, con el proceso social que contuvo los conflictos de los trabajadores a lo largo del siglo XIV, resultado asimismo de la crisis económica de finales del siglo XIII, sobre todo en la industria textil. Debido al incremento de productividad a finales de dicho siglo, se empezó a separar los mercados de artesanos dedicados a producir la lana distribuida en el mercado interno de la industria textil dedicada a la exportación, la cual acogía a puros asalariados con los que se podía fabricar prendas con esa misma tela acabada que proporcionaban los artesanos. Esto último, sumado a la crisis del siglo XIII mencionada y, por otro lado, el incremento de la productividad por la inclusión de capital constante en el proceso productivo, hizo que los trabajadores asalariados, que eran pagados por día de trabajo, pidieran masivamente el aumento y determinación de la jornada de trabajo, mientras que antes efectivamente era determinada naturalmente por las horas de luz, para compensar precisamente ese aumento de productividad y poder aumentar así su salario. Bueno, me voy a saltar una cita porque creo que no voy muy bien de tiempo y por tanto, el problema está, al combinar el aumento de la productividad y la necesidad con ello de regular la jornada de trabajo, no solo nace el tiempo abstracto como unidad indiferenciada y variable independiente, sino que al emerger, posibilitado por el desarrollo de la forma mercancía como relación social fetichizada, emergió con él la categoría de tiempo de trabajo socialmente necesario, esto es, como categoría de mediación social total, en tanto que determina la cantidad de tiempo que los productores deben invertir para producir valor y no caer por debajo de esa tasa de productividad. Por tanto, aunque el tiempo abstracto es una variable independiente y de esta manera permanece idéntica a sí misma, pues ella es la medida de las actividades que ocurren, por otro lado, el aumento de productividad hace que se redetermine la hora de trabajo social normativa, esto es, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, por un lado, una hora de trabajo es siempre una hora de trabajo, ¿no? Es siempre idéntica a sí misma, pues solo por el gasto de fuerza humana empleada en unidades de tiempo indiferenciadas se puede crear valor. Pero, sin embargo, al introducir capital constante, como máquinas que mejoran la productividad por hora de trabajo, la propia hora de trabajo, se redetermina tomando como partida el aumento de productividad y, por tanto, se va progresivamente reduciendo esa hora de trabajo, pero que al ser tomada como punto de partida del nuevo ciclo, en el fondo permanece idéntica a sí misma. Sin embargo, ¿cómo es posible que por el fenómeno de la productividad, aumentada ya desenfrenadamente a partir de la revolución microelectrónica y la caída del patrón oro, la masa de valor total sea cada vez más menguante al expulsar con ello la única fuente que la alimenta, que crea realmente valor, esto es la fuerza de trabajo humana? Aunque en Poston existe una teoría explícita de la crisis actual, él consigue explicar este proceso a través de la dialéctica de la transformación y la reconstitución, que se resume en lo siguiente, y cito: los niveles socialmente generales de productividad y las determinaciones cuantitativas del tiempo de trabajo socialmente necesario cambian, aunque estos cambios reconstituyan el punto de partida, esto es, la hora de trabajo social y el nivel básico de productividad. Fin de la cita. Es decir, el capitalismo como reproducción social total no solo produce una forma de tiempo abstracta, la cual es la encargada de medir en unidades de tiempo indiferenciadas el gasto de fuerza humana en el trabajo abstracto, como hemos comentado, sino que también, según Poston, produce un tipo de tiempo concreto en la reconstitución de esa hora de trabajo abstracta en la que parte de nuevo el nivel básico de productividad. Este tiempo concreto, para Poston, se trataría del tiempo histórico. Este tiempo histórico, por tanto, no es exactamente el fluir abstracto, casi matemático, dentro del cual tienen lugar los acontecimientos. Esto es, que se comporta como un tiempo abstracto como medida de la actividad, sino que se instituye otro tipo de tiempo concreto más allá del marco, digamos, newtoniano, en el que parece moverse la creación del valor. Este tiempo concreto es aquel que manifiesta los ciclos históricos del capital a través del aumento de productividad mediante la reconstitución de la unidad temporal abstracta introduciendo capital constante. Sin embargo, es decir, la propia unidad temporal no manifiesta su redeterminación histórica, ni, por tanto, y cito de Poston, la permanente transformación de la vida social producida por la productividad.
cierro cita, sino que conserva siempre su forma de tiempo presente, esto es, de punto de partida básico de la productividad para el nuevo ciclo del capital, y por tanto mantiene, por otro lado, y cito de nuevo, la permanente reconstitución de su propia condición fundamental como rasgo inalterable de la vida. Por eso es dialéctica de la transformación y de la reconstitución. Es decir, ambos tiempos son dos caras de la misma moneda, que dialécticamente suponen una dinámica inmanente, histórica del capital que mantiene dialécticamente un desarrollo al mismo tiempo dinámico y estático. Esto es, que se va alimentando de contradicciones, pero para nada se trataría de una dinámica evolutiva y lineal que, desarrollándose, fuera a dar teleológicamente con la emancipación social, como ocurriría en cierto marxismo tradicional. Para Poston, este tiempo histórico de la determinación de la unidad temporal abstracta por el aumento de la productividad a través de la incorporación de capital constante, incluso después de la revolución microelectrónica, no supone un reemplazamiento estricto de la dimensión de creación de valor, sino que para él ambos tiempos son continuamente reconstituidos. Sin embargo, es cierto que Poston advierte una progresiva disparidad entre los desarrollos del poder productivo del trabajo, que a partir de la revolución microelectrónica ya no está ligado necesariamente al trabajo directo de los trabajadores, y por otro lado a la creación propiamente de valor, la cual sí que debe estar ligada a un trabajo semejante. Por el contrario, los numerosos avances en ciencia y tecnología que reemplazan la fuerza de trabajo humana no pueden ser fuente de valor, ya que no pueden ser estimados adecuadamente en términos de gasto de tiempo de trabajo, ya sea manual o mental. Y solo la acumulación de trabajo entendido en términos, en esos términos, es lo que realmente crea valor. Pues recordemos, para ya finalizar, que el valor se trata de una categoría social que estructura y vertebra la reproducción misma de la sociedad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por haberme invitado. Yo sé que estoy hoy aquí por el esfuerzo de Florencio Jiménez Burillo, a quien se lo quiero agradecer, y de Edith Sánchez, y sobre todo por la sugerencia de Jacobo Muñoz, a quien se ha referido antes Edith en la presentación. Y a Jacobo Muñoz le debió parecer interesante que yo estuviera en esta mesa y que yo tenía algo que decir de Marx, lo cual significa que al menos en esto Aristóteles está completamente equivocado y la amistad no tiene ninguna relación con un sentido proporcional de la justicia, porque en mi caso Jacobo se equivocaba radicalmente, pero lo único bueno de los amigos que te quieren tanto es que te obligan al menos a intentar estar medianamente a la altura de cómo ellos te ven a ti. Y pues, si hubiera algo bueno en lo que voy a contar, me gustaría dedicárselo a él. Bien, voy a intentar releer los trabajos sobre el cuerpo, la enfermedad mental y los trastornos alimentarios que vengo realizando desde hace más o menos 15 años, específicamente el último a partir de la idea de que, narrando los resultados de esos trabajos de nuevo, con la perspectiva de Marx, fundamentalmente con la perspectiva de Marx en el Capital, pero no solo, podemos comprender nexos causales y problemas de investigación que hasta ahora habían pasado desapercibidos. En primer lugar, me gustaría introducirme señalando cuáles son los criterios morales desde los que yo creo que se ejerce la crítica de Marx y que serviría para entrar, digamos, en diálogo con cosas que se han dicho esta mañana. Yo creo que hay una filosofía moral en Marx que aparece no teorizada como un filósofo político, un filósofo moral lo haría en una universidad con una cátedra de filosofía moral, sino que aparece implícita en las descripciones que hace, en los argumentos que nos presenta, en las personas a las que les da la palabra, y que tiene tres componentes fundamentales y que son centrales para ver cómo describe la interacción entre el cuerpo y el trabajo. El primer componente es muy básico y es en Marx hay una visión de la injusticia derivada de que las contribuciones del cuerpo en el trabajo no son consideradas de manera proporcionada. Los cuerpos dan más de lo que reciben. Dejémoslo aquí, esto abre un espacio enorme de discusión teórica, pero dejémoslo por el momento aquí. A esta primera dimensión se le suma una segunda y que permanece constante en Marx y aparece también y que aparece en las propias descripciones del Capital, y es la idea de que la falta de reconocimiento de la contribución de los cuerpos
no solo es mala desde el punto de vista presente, no solo es criticable desde el punto de vista presente, sino también es criticable porque elimina, cancela las posibilidades y las potencias de desarrollo de los seres humanos. Esto es fundamental. En Marx no hay solamente una teoría de la justicia sobre lo que los cuerpos dan y lo que los cuerpos reciben, o lo que los trabajadores dan y los trabajadores reciben. En Marx también hay una teoría de la injusticia sobre lo que las personas podían ser, y debido a que se encuentran en una situación de radical desconocimiento de su contribución, no pueden ser. Esta idea, que han planteado muchísimos, que han planteado bastantes filósofos y bastantes lectores de Marx, yo creo que ha sido subrayada con mucho acierto por Luc Boltanski, por un sociólogo francés, que señalaba como un elemento central en la teoría de la justicia de Marx es la existencia de una incertidumbre enorme acerca de lo que las personas podían haber sido y no llegan a ser por la experiencia de la opresión. Y luego hay un tercer elemento que es fundamental, que a mí me parece fundamental para comprender la experiencia del daño y la experiencia también de resistencia en aquello que ha constituido mi campo de investigación. Ese tercer elemento, y que está ligado con los dos anteriores, pero que es un tercer componente de la teoría de la justicia en Marx, es lo que, desde una lectura muy diferente, ha evocado antes Lorena Acosta, con la que tengo el honor de compartir mesa. La idea de que hay una tendencia fundamental en el capitalismo, o cabría discutirse también en las sociedades de mercado, dependiendo de cómo las caractericemos, a convertir ciertos valores en un objetivo obsesivo de la experiencia humana. Un objetivo obsesivo de la experiencia humana, y esto no es nuevo en Marx, esto viene de la formación clásica que tiene Marx. Fácilmente identificable se encuentra en la crítica de Aristóteles a la climatística, diferenciada de la economía, presente en la política de Aristóteles, libro citado en el Capital, pero también se encuentra en un libro, en un filósofo anterior, en el Banquete de Platón, donde existe una crítica fortísima a la tendencia a convertir los equivalentes o las equivalencias entre los diferentes planos de la vida humana en algo que va de suyo. Y en el caso, más específicamente de Platón, esa crítica a la utilización de equivalentes, lo cual significa que tenemos un patrón común para juzgar experiencias de valor muy distintas, está específicamente referida al asunto de la belleza y al poder que la belleza da para integrarse en la vida ciudadana. Hay una famosa respuesta de Sócrates, que es por otra parte una cita de la Ilíada, si no me equivoco, a Alcibíades, donde viene a desmontar lo que había sido, digamos, el patrón básico de descripción de lo que era la experiencia homoerótica dominante entre la élite ateniense, que había expuesto Pausania en un momento anterior del banquete. Le dice Sócrates a Alcibíades: la idea de que tu belleza te va a permitir entrar en la vida ciudadana, en un puesto central, gracias a mi magisterio, significa cambiar armas de oro por armas de bronce. Este tercer elemento que está presente en Marx bajo la forma, o que es uno de los componentes del campo semántico del fetichismo de la mercancía, es fundamental porque en la experiencia, en los trabajos donde el aspecto corporal juega un papel de primer orden, muchas personas experimentan como algo opresivo, o al menos como algo con lo que tienen una relación ambivalente, la tendencia a convertir la belleza física en símbolo no solamente de belleza, sino también en símbolo de fiabilidad moral, y en símbolo de fiabilidad moral y en símbolo de salud. Esa tendencia a convertir una cierta definición arbitraria de la apariencia física en símbolo de fiabilidad moral, de salud y de fiabilidad moral y de salud, precisamente aboca a todo lo contrario, a una experiencia del cuerpo donde el sufrimiento, la patología o la enfermedad se convierte en constante. En mi exposición voy a utilizar como referente, esto es algo que pasa con todos los clásicos, un intérprete de la obra de Marx que está en discusión específica con aquel que ha escogido Lorena. Es el filósofo francés Jacques Vide,
en un libro que se llama, bueno, que tiene una obra enorme sobre Marx, y que nos propone diferenciar en Marx tres experiencias específicas del cuerpo en el trabajo. La primera experiencia sería la experiencia del cuerpo, su acceso al trabajo, que podríamos considerar como una especie de universal antropológico. En todas las sociedades existe la lección sobre qué bienes hay que producir y la dedicación de un tiempo específico a la producción de esos bienes, es decir, la dedicación de una energía distribuida entre los diferentes bienes que se consideren necesarios. Una segunda experiencia es la experiencia del cuerpo en el mercado, y otra tercera experiencia es la del cuerpo en el capitalismo. Bien, voy a intentar diferenciar esos tres niveles que, por supuesto, en lo concreto siempre aparecen juntos, pero que yo creo que ganamos mucho para hacernos un mapa acerca de dos cosas. En primer lugar, cuál es la experiencia del daño que sufre la gente en los trabajos donde el cuerpo es un requisito de primer orden, y en segundo lugar, cuál es la experiencia de la contestación. Es decir, estos tres elementos nos ayudan a ordenar, a hacernos un mapa de cuáles son las experiencias de la opresión, la explotación y el fetichismo, son tres dimensiones diferentes, y cuáles son las formas específicas de respuesta que movilizan. Bien, la primera dimensión de la que se ocupa Marx y se encuentra la dimensión del cuerpo en el trabajo, y que nosotros podemos definir como la dimensión o que podemos considerar como la dimensión del puro acceso. Del puro acceso, que en Marx aparece siempre nombrada a partir de un representante estelar, que es la medicina. El Capital es una gran apología acerca de la calidad de los inspectores médicos del Imperio Británico, lo cual, conociendo posteriormente cómo el marxismo ha derivado en formas sociologistas, por no decir postmodernas, de sociología del conocimiento, da mucho en lo que pensar. Porque lo que hace Marx continuamente es movilizar una literatura gris, pero yo creo que los cuadernos eran azules, vosotros me corregís si me equivoco, una literatura gris donde lo que salen son descripciones, muchas veces descripciones de diputados, pero fundamentalmente descripciones médicas. En esas descripciones médicas lo que tenemos es quejas constantes de Marx acerca de cómo el capital malbarata la fertilidad, o, en mi traducción de Wenceslao Rosses, defalca el cuerpo de los trabajadores. Una primera dimensión es el cuerpo, es algo que contiene energía, que contiene capacidades, que contiene potencialidades, es algo a lo que me refería al principio, la segunda dimensión de la justicia, y la utilización que hace el capital sobre el cuerpo defalca, elimina la riqueza, impide que esa riqueza se desarrolle, incluso en sentido puramente capitalista. Tiene incluso una dimensión antieconómica de degradación del cuerpo. Bien, en ese sentido, Marx es y no es nuestro contemporáneo, porque lo que hace Marx para hablar de la, podríamos decir, la primera dimensión del cuerpo en el trabajo, es concederle un valor enorme a las ciencias de la vida y a su aplicación práctica por medio de la medicina. Hoy, por ejemplo, nosotros seríamos infinitamente más prudentes, pero hay un aspecto en el cual Marx, aunque nosotros tengamos mucho o más que decir, no sé si mucho, habría que verlo, más que decir sobre la objetividad de la medicina para definir las formas de exclusión del cuerpo del trabajo, hay una cosa en la que yo creo que acierta Marx, que es la de contarnos cuál es el terreno de juego en el que esto se vive. ¿Por qué digo que acierta? Porque la experiencia de los cuerpos que son excluidos del trabajo, que son excluidos del capital variable, es una experiencia que se vive bajo la forma de una enfermedad. Es evidente que los cuerpos, por su talla, por su vigor, por su aspecto, por su morfología, pueden ser, en función de momentos muy diferentes de desarrollo del mercado de trabajo y de desarrollo del sistema de empleo, reclamados más o menos por ese sistema de organización y de provisión del capital variable. Si las personas interiorizan el relato dominante, las personas leen esa experiencia como un resultado de una enfermedad. Y es evidente que es la medicina la que coloniza, la medicina y las disciplinas adyacentes la que coloniza o la que administra la discusión sobre qué lugar darle a esos cuerpos. Hace unos meses estaba en París, me decía una amiga que una de las estrategias de las personas que sufren discriminación por su apariencia física en el mercado de trabajo en Francia era la de pedir que se les reconozca una minusvalía.
Es decir, que se reconozca una minule. Eso supone, digamos, asumir el qué. Asumir que el relato dominante de la capacidad de modificar nuestro propio cuerpo es cierto, y si yo no lo puedo llevar a cabo cuando he movilizado todo mi compromiso moral para ello, es simple y llanamente porque soy minusválido. Porque necesito una protección especial. Necesito poder acceder al trabajo, aunque mi morfología física, mi apariencia o mi aspecto no me capacita en igualdad de condiciones para ello. Bien, otra posibilidad muy distinta es la de considerar que esos requisitos que me excluyen del mercado de trabajo por mi apariencia física son completamente arbitrarios y no merecen ser tenidos en cuenta ni desde el punto de vista de la pura racionalidad económica ni desde el punto de vista de una concepción amplia de lo que debe ser la ciudadanía laboral. Bien, este es el primer punto, el cuerpo, la entrada de los cuerpos en el mercado de trabajo, la exclusión de los cuerpos del mercado de trabajo, una exclusión de los cuerpos que se modifica en función de segmentos específicos del mercado de trabajo, pero también por modificaciones concretas de las relaciones sociales de producción en cada época, y en el cual, digamos, Marx nos hace presente su sensibilidad mediante una referencia constante a la medicina, a cómo la medicina diagnostica enfermedades, pero también enfermedades no solo físicas. Por ejemplo, Marx cuenta la pérdida de belleza de los obreros de Sutherland, un condado, si no me equivoco, de Escocia, donde dice Marx la gente era muy gallarda físicamente y desde que están trabajando en las fábricas de los píos burgueses está cada día más degradada. Esa dimensión corporal es una constante en Marx y es una dimensión fundamental en el análisis porque la experiencia de la explotación capitalista amenaza con mandar a la gente a esta situación, a la experiencia pura de la enfermedad. La segunda característica del cuerpo que podríamos diferenciar analíticamente es la aparición de un cuerpo en el mercado a partir de tres dimensiones. La primera dimensión no tiene ningún misterio, es la intensidad del trabajo. Un cuerpo aparece en el mercado con mayor o menor intensidad. Yo soy peluquera, tengo que arreglar a 3 vecinas mías y me puedo preocupar o no de ver cuáles son las características personales que tienen mis vecinas, de cuál es el contexto para el que quieren que les luzca el peinado, y para eso busco en internet, me leo una revista, hablo primero con ella, busco a sus familiares. Hay una intensidad del trabajo que es específica al modo en que aparece en que un cuerpo es reclutado en el mercado. En segundo lugar, Marx se refiere a la cualificación. La cualificación, pues, evidentemente, también tiene... Marx se refiere a la cualificación. La cualificación comprende todos los modos en que una habilidad se reconoce como garantizada para que un cuerpo ingrese en el mercado de trabajo. El tercer momento, unida a la cualificación, pero que Marx hace una separación que no está muy clara, en la habilidad. Marx hace continua referencia a la habilidad de los niños, a la habilidad de las mujeres. En eso, digamos, no somos muy contemporáneos de Marx, o seríamos más críticos. Lo que él llama habilidad, nosotros podríamos llamarlo cualificaciones no reconocidas. Cualificaciones que funcionan de manera tácita, pero que se atribuyen a una especie de dotes naturales y que nosotros hoy podemos caracterizar como resultado de la división sexual del trabajo y, dentro de la división sexual del trabajo, de su división por generaciones. Bien, ¿en qué consiste la explotación capitalista? La explotación capitalista funciona en 3 niveles. En el primer nivel de la intensidad, Marx en eso tiene una especial sensibilidad a cómo se relaciona la miseria y la industria del lujo. Ustedes lo tienen en el libro 1, en el capítulo 8, donde Marx describe la historia de Mary Ann Walkley, de 20 años, cito, empleada en un honorabilísimo taller de modistería de lujo que explotaba una dama con el idílico nombre de Elisa. Bueno, pues la señora o señorita Walkley fue explotada hasta la extenuación. Leo brevemente la descripción de Marx para hacernos una idea de su precisión sociológica. Estábamos, cita Marx, precisamente en lo más álgido de la temporada. Había que confeccionar en un abrir y cerrar de ojos como si fueran obras de hadas aquellos vestidos maravillosos con que las damas nobles van a rendir homenaje en una sala de baile a la princesa de Gales recién importada.
Mary Ann Walker llevaba trabajando 26 horas y media seguidas con otras 60 muchachas, acomodadas en 2 cuartos que no encerrarían ni la tercera parte de los metros cúbicos de aire indispensables para respirar. Por las noches dormían de 2 en 2 en una cama instalada en un agujero donde con unos cuantos tabiques de tabla se improvisaba una alcoba. Y este taller era uno de los mejores talleres de modas de Londres. Mary Ann Walker cayó enferma un viernes y murió un domingo sin dejar terminada, con gran asombro de su maestra Elisa, la última pieza. Bien, el rasgo no es un rasgo de la revolución industrial, es un rasgo estructural de la industria de la moda. Y lo encontramos siempre en la cadena más debilitada de la industria de la moda. Precisamente la industria de la moda, como trabaja con una ansiedad enorme acerca del consumo de grupos privilegiados, tiene siempre que recurrir a sus contratas para poder rendir en el justo a tiempo. Es decir, lo que señala Marx sobre Mary Ann Walker, la conexión entre la experiencia del lujo, que impide una planificación racional y que exige constantemente estar atento a las respuestas que nos dan los grupos de consumidores privilegiados a los que nos referimos, es algo que podemos encontrar hoy presente. Si no en Londres, habría que verlo, o en las capitales de Europa, en las capitales del tercer mundo. En este caso, Marx nos enseña, digamos, un elemento fundamental de la explotación capitalista en el caso de los trabajos ligados al cuerpo, los trabajos ligados al cuerpo y al embellecimiento, es decir, la explotación brutal en los sectores más frágiles de la industria de la moda. Eso era verdad en el caso de Mary Ann Walker y puede ser reconstruido hoy en casos, si no tan dramáticos, al menos que demuestran el mismo modo en que un sector de la fuerza de trabajo es expulsado a la primera condición, de la condición de la enfermedad y la muerte. La segunda cuestión es el de la cualificación. El de la cualificación es el aspecto quizás más interesante y más desatendido, desgraciadamente, tanto por los sindicatos como por los movimientos sociales críticos de la industria, de los trabajos ligados a la apariencia física. ¿Qué quiere decir con la cualificación? La cualificación supone una descripción de cuáles son las actividades que deben realizarse en un empleo. Si ustedes investigan el trabajo de camarera, si ustedes investigan el trabajo de vendedora, a las que se les exige una apariencia física específica, se encontrarán ustedes críticas constantes y extendidas acerca de la arbitrariedad de esa apariencia física para hacer bien su trabajo. Es decir, para gestionar una barra o ser capaz de atender a una clientela en la industria de la moda, no se necesita encarnar un canon estético característico del mundo de Hollywood. Se necesita ser capaces de atender a propiedades específicas de cuerpos heterogéneos y muchas veces heterodoxos. Lo que tienen ustedes aquí es un problema central en la movilización política y la movilización política a nivel del mercado, que es la producción de otro tipo de valores de uso. La definición de otras formas de ocupación profesional. La lectura crítica, que se puede documentar también en el Capital, de cómo la historia de las profesiones proporciona unos recursos normativos específicos que permiten criticar el presente específico de esas profesiones. A veces porque las personas las han sufrido en dos momentos de su historia laboral, a veces simplemente porque se lo han transmitido compañeras más maduras. El tercer componente de la explotación capitalista, el de la habilidad, es claramente se exige una cualificación específica en la apariencia corporal y ni se dan las condiciones para su reproducción, ni se paga esa cualificación como se paga en otros casos, digamos, cualificaciones culturales de otro tipo, por ejemplo, la de un profesor de universidad. Bien, en este caso lo que tenemos es, y esto está ligado claramente a la explotación de género, lo que tenemos es una forma específica de desconocimiento característica de los trabajos desarrollados por mujeres, en donde las formas de la dominación de género se ven más claras. Lo que Marx llama habilidad no son sino cualificaciones tácitas no reconocidas, que se emplean, que producen riqueza, pero cuyo concurso se demanda y se recluta y no se reconoce. Bien, yo creo que ya acabamos mi tiempo. Muchas gracias.
muchas gracias al profesor Jiménez Burillo y a Di Sánchez por la invitación. Me temo que mi intervención va a ser mucho más impresionista que las de Lorena y José Luis, pero bueno, espero que se tome, ¿no?, como una especie de marco que de alguna forma pues realce y también contextualice un poco sus ponencias, que realmente me ha interesado mucho. Me he sentido muy interpelada por ambos en distintos aspectos. Yo ya digo, voy a hacer un repaso más generalista, más impresionista, más rupestre, si así lo quieren, sobre la actualidad, la vigencia, ¿no?, de algunos de los problemas, desafíos que nos planteó Marx, ¿no? Porque yo creo que estamos viviendo un momento curioso, ¿no?, desde el punto de vista de la recepción de ese legado y sobre todo de su actualización, no tanto de la recepción como de su actualización. Yo a menudo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Noam Chomsky a principios de los años 80, si no recuerdo mal, ¿no? Y le preguntaban justamente por esto, ¿no?, sobre la actualidad de Marx. Y Chomsky recordó una encuesta que se hizo en 1976 en Estados Unidos con motivo del bicentenario de la Declaración de Independencia. Y entonces, en esa encuesta se presentaban a los estadounidenses distintas afirmaciones y los entrevistados tenían que elegir cuál creían que estaba recogida en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Y una de las que más consenso recogió, que además gente pensaba que estaba recogida en la Constitución de los Estados Unidos, fue de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Que efectivamente, bueno, es una cita de Marx, del programa de la crítica al programa de Gotha, ¿no? Pero casi todo el mundo pensaba que estaba en la Constitución, ¿no?, norteamericana. Entonces, yo creo que es interesante porque muestra cómo todavía hasta los años 70 Marx formaba parte del inconsciente social del siglo XX, ¿no? De alguna forma no cabía hablar ni siquiera del legado marxista, porque digamos, su obra, su pensamiento estaba incrustado en cierta experiencia de la historicidad característica del siglo pasado, ¿no? Bueno, durante muchos años yo creo que eso cambió, ¿no? Y fue también algo muy característico de la experiencia de la historicidad, ¿no?, de la época heroica de la globalización. Margaret Thatcher, como siempre, ¿no?, lo señaló con mucho sarcasmo y mucha agudeza, ¿no?, cuando dijo aquello de Marx and Spencer han derrotado a Marx and Engels. Y sin embargo, yo creo que la crisis económica del 2008 ha vuelto a cambiar las tornas, ¿no? Ha producido una especie de efecto rebote francamente espectacular. O sea, no sé, las han visto ustedes alguna vez, pero las clases sobre el capital de David Harvey, que, bueno, francamente son bastante áridas, o sea, no son particularmente divertidas ni nada parecido. La última vez que lo miré tenía más de 500.000 de visitas en YouTube, ¿no?, que no son pocas. Y bueno, hace nada se ha estrenado en los cines de medio mundo una película de presupuesto considerable, ¿no?, sobre los años de juventud del joven Marx, en las que aparecen filósofos posthegelianos discutiendo, ¿no?, con vehemencia sus tesis, ¿no?, lo cual también, desde cierto punto de vista, resulta sorprendente, ¿no? Visto desde el punto de vista ese, ¿no?, de lo que citaba Chomsky, seguramente ese retorno contemporáneo de Marx puede ser visto como una especie de revancha del siglo XX, ¿no? O sea, porque claro, son problemas que imaginábamos que habíamos superado, ¿no?, la lucha de clases, pero también el fascismo, ¿no?, pues de repente resucitan, ¿no?, son una especie de zombies políticos que resucitan, precisamente para reírse en la cara de los profetas de la economía del conocimiento, ¿no?, de los profetas de las ciudades creativas, de los profetas de la pospolítica, de los profetas de la ciudadanía global, ¿no? O sea, en este contexto, ¿no?, yo creo que es eso, cómo evaluar la vigencia, ¿no?, la actualidad de Marx, ¿no? Bueno, pues para hacerlo, me acordé que hace algunos años unos estudiantes de Somosaguas, de la Facultad de Sociología, me pidieron que hiciera una especie de introducción general a Marx, una cosa muy loca, ¿no?, porque en 2 horas me pidieron que hiciera una introducción a Marx. Y a mí lo único que se me ocurrió fue recurrir a la introducción a Marx de John Elster. Esto tiene que ver también con Jacobo Muñoz, que desgraciadamente no está hoy aquí, porque Jacobo hace muchos años, cuando era mi profesor en lo que era la licenciatura de filosofía,
después de hacer un examen, ¿no? Me llamó, ¿no? Me dijo que fuera a la revisión y me dijo, usted es demasiado joven para perder el tiempo leyendo Althusser, ¿no? Deje de leer Althusser y póngase a leer filosofía analítica, ¿no? Y eso es lo que hice, efectivamente, y bueno, pues también leí a John Elster, ¿no? Y entonces, bueno, John Elster en ese libro propone una aproximación comprensiva a la doctrina marxista, que a mí siempre me resulta muy sugerente, ¿no? Porque lo que hace es articular esa aproximación en torno a los grandes conflictos históricos que Marx identificó en el capitalismo, ¿no? De forma muy sintética, ¿no? Articula esa recepción de Marx en torno a 3 contradicciones, tanto éticas y políticas como materiales, ¿no? Que son la alienación, la ineficacia y la explotación, ¿no? Serían 3 conflictos, 3 fallos del capitalismo. Entonces a mí se me ocurría que más allá de la obra de Elster también se podría utilizar ese abordaje para evaluar, ¿no? Esa vigencia del pensamiento marxista, esa utilidad para lidiar con algunos de nuestros problemas, ¿no? De nuestros desafíos políticos contemporáneos, para ver también las limitaciones, ¿no? de la obra de Marx y sus herederos, ¿no? Entonces, empezando por la alienación, ¿no? que es una de las principales preocupaciones, ¿no? del joven Marx, sobre todo, ¿no? que como buen hegeliano dotó a la alienación, que es un concepto de origen religioso, pues de fuertes connotaciones socioculturales, ¿no? Porque alienación es un término muy filosófico, ¿no? Suena muy esotérico, pero en realidad yo, bueno, cuando lo tengo que explicar en clase siempre insisto en que en realidad describe una experiencia muy familiar que todos y todas hemos vivido en nuestras vidas, ¿no? Esa sensación que tenemos al realizar tareas repetitivas, ¿no? O que nos resultan carentes de sentido, esa sensación un poco como de vaciamiento, de ser otro, ¿no? De no estar haciendo eso tú realmente, ¿no? Y además es curioso porque distintos autores místicos pensaron que esa sensación de extrañamiento era teológicamente muy, muy fructífera, porque que de alguna forma te acercaba a Dios, ¿no? Esa especie de aniquilación de la subjetividad. Claro, nosotros como buenos herederos del romanticismo pues nos cuesta eso, ¿no? De verdad, o sea, yo creo que como herederos de Goethe, yo creo que somos incapaces de renunciar a la intensificación de la experiencia, ¿no? Y al despliegue de la subjetividad como horizonte normativo, ¿no? De todas formas, yo creo que Marx, de alguna forma, el joven Marx, pero es algo que yo creo que está presente a lo largo de toda su obra y muy significativamente en los capítulos del Capital de los que hablaba Lorena antes, ¿no? Marx se dio cuenta de que en la modernidad capitalista era habitual un tipo de alienación que no era solo un fenómeno psicológico, ¿no? Sino que tenía raíces estructurales en la división del trabajo, en el salariado, ¿no? En todas sus declinaciones, como las que ha comentado antes José Luis, ¿no? Y bueno, de hecho, las ciencias cognitivas contemporáneas han proporcionado un amplio sustento a esta tesis, ¿verdad? Y en ese sentido, desde la perspectiva de Marx, hay una copertenencia muy fuerte entre la sociedad industrial y alienación, ¿no? Una copertenencia que no es sencilla de cuestionar sin plantear algunos cambios profundos en nuestras formas de vida, ¿no? Y precisamente yo creo que algunos intérpretes contemporáneos, cercanos a algunos de los que comentaba antes Lorena, ¿no? Cercanos a la nueva crítica del valor, pienso en Robert Kurz, por ejemplo, pero también en Ansel Jampé, lo que han planteado es que aunque el análisis de la alienación tiene una presencia relativamente marginal en la obra madura de Marx, es el eje en realidad que debería guiar su interpretación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque convierte la crítica del capitalismo, el anticapitalismo, en una especie de crítica antropológica, ¿verdad? A la modernidad capitalista, ¿no? Lo que pasa es que las cosas son más complicadas desde el punto de vista actual, pienso yo, ¿no? O sea, hay que decir que eso seguramente tiene mucho sentido desde el punto de vista, ¿no? de principios del siglo XX, sobre todo desde el punto de vista de esa época salvaje de la antropología, ¿no? De esos años. Yo creo que desde el punto de vista actual, y eso enlaza también con algo que planteaba antes José Luis, las cosas son un poco más complejas, porque yo creo que desde los años 70 la crítica de la alienación se ha ido convirtiendo en un elemento irreemplazable también de la propia ideología capitalista contemporánea, ¿no? O sea, los discursos gerenciales de recursos humanos han experimentado una transformación muy profunda en los últimos 40 años, ¿no? O sea, se ha dejado de ensalzar sencillamente el esfuerzo laboral como base de la seguridad vital y de la inclusión social, ¿no? Esa especie de discurso no sé si keynesiano, fordista o cómo llamarlo, ¿no? Y en cambio se ha empezado a dulcificar la precarización, ¿no? La precarización radical de todas las esferas de la vida,
a través precisamente de la retórica neorromántica de la reinvención permanente, ¿no? Son ese tipo de dinámicas, yo creo, ya muy bien estudiadas, entre otros, efectivamente, ¿no? por Boltanski y Chapelo, ¿no? Y que Foucault diagnosticó muy tempranamente con esa expresión que ya se ha convertido en una especie de tópico, ¿no? Que es la del empresario de sí, ¿no? Pero que yo creo que tiene más allá del tópico que es real, ¿no? Y porque ha permitido al capital, si se me permite utilizar estas categorías, ¿no? tan generales, pues superar la contradicción entre los discursos laborales, marcados por la responsabilidad, ¿no? Y el ascetismo, más o menos de origen calvinista o no, según nos creamos, ¿no? las tesis weberianas o no. Y por otro lado, el hedonismo consumista, ¿no? Esa tensión que siempre ha estado ahí presente, pues los nuevos discursos del management, ¿no? han elaborado herramientas para superar esa tensión, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en la época del neoliberalismo han surgido afinidades monstruosas entre los partidarios de la mercantilización y un conjunto de discursos críticos que habían circulado hasta entonces en los espacios contraculturales, ¿no? Algo, yo creo, llamativo, ¿no? O sea, las estrategias contemporáneas de management rechazan muy ferozmente, ¿no? Muy ferozmente, a veces más que los discursos antagonistas, el modo en que el capitalismo corporativo típico de la posguerra limitaba la creatividad, ¿no? Y en cambio abogan por formas de empresariado antiburocráticas, creativas, etc., ¿no? Y claro, esto deja a los críticos de la alienación capitalista, a los críticos marxistas de la alienación, en una posición bastante incómoda, ¿no? Si nos paramos a pensarlo, ¿no? O sea, porque ¿cuál es el antídoto contra la exaltación mercantil de la creatividad, ¿no? Una enajenación moderada, un poquito de enajenación, pero sin pasarse, o sea, un retorno neoconservador, ¿no? A las virtudes de la contención, ¿no? O sea, es realmente complicado salir de ahí, ¿no? Bueno, un segundo elemento de la crítica marxista, ¿no? Que yo creo que merece la pena pensar desde las posiciones contemporáneas, es el de la explotación, ¿no? Que, bueno, para elaborar su teoría de la explotación, como saben ustedes, Marx recurre básicamente a una teoría del valor heredada en buena medida de la economía clásica. No obstante, bueno, entre otros, por seguir citando analíticos, ¿no? Como demostró John Romer, es posible reelaborar una teoría de la explotación coherente sin recurrir a la teoría laboral del valor, así que bueno, queda un poco a gusto de cada cual recurrir o no a la teoría del valor para mantener una crítica de la explotación. Porque, al fin y al cabo, en cierto nivel, la cuestión no es tanto cuál es el microfundamento económico más adecuado, ¿no? de la teoría de la explotación, sino si una teoría de la explotación es un instrumento válido para analizar los mecanismos de estratificación contemporáneos, ¿no? Y elaborar, en definitiva, una teoría de las clases sociales, ¿no? Pero esto es algo que yo creo que a los marxistas se nos olvida mucho. El marxismo no es ni mucho menos, pero ni mucho menos, la única tradición teórica que intenta explicar las desigualdades económicas, ¿verdad? Y es algo que, bueno, Eric Olin Wright, que para mí es con muchísima diferencia el teórico marxista de las clases sociales más importante desde Marx, bueno, pues él recogía, ¿no? O ha recogido a lo largo de toda su obra, pero en un libro reciente, que recapitula un poco su trabajo, pues distinguía, ¿no? Tres grupos, ¿no? de procesos causales que afectan a las desigualdades económicas sistemáticas en nuestra sociedad, cada uno de ellos asociado con distintas corrientes sociológicas, ¿no? En primer lugar, ¿no? una primera corriente sociológica que analiza las desigualdades sociales. Muchos sociólogos han identificado la clase social con las condiciones materiales de vida y los atributos de los individuos, ¿no? como la educación, los recursos culturales, las conexiones sociales. Y desde ese punto de vista, pues la clase social sería sencillamente una etiqueta, un nombre que designaría la agregación social de esos atributos, ¿no? No tendría una relación, no tendría una realidad más allá de esa designación. El segundo enfoque ¿no? que cataloga Eric Olin Wright sería directamente heredero de la obra de Weber, ¿no? Y se centra en el modo en que algunos grupos excluyen a los demás de ciertos recursos importantes para obtener altos ingresos, ¿no? y ventajas sociales de las interacciones en el mercado, ¿no? Y el tercer paradigma en torno a la estratificación sería el directamente heredero de la obra de Marx, que se caracteriza por incluir mecanismos explicativos basados en la noción de explotación, es decir, en una forma de interdependencia que implica una relación continua
entre las actividades de las personas favorecidas y desfavorecidas, ¿no? Claro, si me disculpan, ¿no? Este excurso por un curso de introducción a la sociología, ¿verdad? No hay una receta simple, ¿no?, para reconciliar esas distintas perspectivas, ¿no? A los marxistas nos encanta pensar que sí, pero la verdad es que no. La verdad es que no hay una receta simple, ¿no? Cada una de ellas pues, saca a la luz elementos esenciales de los procesos de desigualdad económica, ¿no? Y no hay una manera sencilla de determinar a priori cuál es más importante para explicar una situación concreta de estratificación, ¿no? Entonces, seguramente la opción más fructífera sea tratar de esclarecer cuál es el rendimiento teórico de las distintas perspectivas en torno a las clases sociales. Y en ese sentido, Eric Olin Wright precisamente hace una sugerencia, yo creo, muy interesante, que es aplicar una tipología formulada inicialmente por Robert Alford y Roger Friedland, pero que de alguna manera que ellos desarrollaron en el ámbito de la politología, pero que sirve también para las clases sociales, y es caracterizar las distintas teorías de las clases como forma de analizar conflictos de distinto nivel que se pueden describir mediante una metáfora basada en el juego, ¿no? Los conflictos de clase que interesan a la tradición marxista se definen en el nivel sistémico y tienen que ver con el tipo de juego que se juega, ¿no? Es decir, jugamos al capitalismo o jugamos al socialismo, ¿no?, por así decirlo. Las categorías weberianas se definen en el nivel institucional y entonces el conflicto gira en torno a las reglas del juego, ¿no? ¿Qué tipo de capitalismo, ¿no? Podemos preferir un capitalismo, ¿no?, más regulado, menos regulado. Y por último, las teorías situacionales se centran en los movimientos estratégicos que se hacen en el juego como formas de alcanzar los intereses particulares, aceptando la existencia de normas fijas, de normas que no se pueden cambiar, ¿no? Claro, la utilidad atribuida a cada uno de esos enfoques tiene que ver en buena medida con la apreciación colectiva del momento histórico que atraviesa el capitalismo, ¿no? Y así, durante los años salvajes del neoliberalismo, cuando, ¿no?, parecía que la influencia de Marx y las teorías de clases basadas en su obra, bueno, carecían de utilidad, parecía que incluso las reglas del juego mercantil eran indiscutibles, ¿no? Y claro, y viceversa, ¿no? El retorno del interés contemporáneo por los análisis de clase en los que desempeña un papel esencial la noción de explotación tiene que ver no solo con el agotamiento del modelo de acumulación que ha dominado el mundo desde los años 70, ¿no?, sino también con las estrategias que las élites económicas están desarrollando para afrontar la crisis, ¿no? Un incremento de los mecanismos de extracción de plusvalor que de hecho ha logrado que la recesión apenas afecte a los grupos más altos, mientras que ha deteriorado mucho la situación de las clases medias y sobre todo bajas, ¿no? Así que, bueno, esto es de alguna forma una relativización, ¿no?, de la potencia teórica de la teoría de las clases de Marx, pero al mismo tiempo yo creo que dota de vigor, ¿no?, a esa teoría al convertirla menos abstracta y mucho más dependiente del contexto histórico, ¿no? Y por último, muy brevemente, no querría dejar de referirme al tercer problema del que habla Elster, que también tiene, yo creo, una gran vigencia, que es el de la ineficacia, ¿no? Desde el punto de vista de Marx, el capitalismo es un sistema social ineficaz, en el sentido de que es incapaz de aprovechar la potencia productiva, la potencia histórica que desarrolla, ¿no? Lo que pasa que un asunto más peliagudo, de nuevo, es cómo interpretar históricamente y políticamente, sobre todo, esas limitaciones del capitalismo, ¿no? En primer lugar, porque la crítica de Marx no implica necesariamente que haya una alternativa mejor. Tal vez, ¿no?, la especie humana sea incapaz de imaginar un aprovechamiento más satisfactorio de las potencialidades que saca a la luz el capitalismo, ¿no? Tal vez esto sea lo mejor que somos capaces de hacer, ¿no? Y en segundo lugar, por la propia indeterminación institucional de la propuesta crítica de Marx, que nunca se llegó a pronunciar acerca de un diseño concreto de sociedad postcapitalista, ¿no? Y eso llevó a una profunda división ya desde el siglo XIX entre sus herederos, aquellos más optimistas, ¿no?, partidarios de una especie de catastrofismo positivo, que ven el capitalismo, ¿no?, las semillas de la futura emancipación, ¿no? El capitalismo estaría preñado de progreso y emancipación, y otros autores pues más pesimistas, ¿no?, como William Morris ya en el siglo XIX, que alertaron de que el sistema capitalista no era solo un sistema productivo, sino también un modo de vida y una cultura muy limitada políticamente, ¿no?
Claro, y con esto voy terminando, ¿no? Esa visión más negativa, ¿no?, acerca del capitalismo, esa visión del capitalismo no tanto como una semilla preñada de positividad, sino más bien como un tumor, ¿no?, que nos conduce por una senda de nihilismo. Hoy yo creo que de nuevo, ¿no?, tiene una actualidad renovada si añadimos un problema adicional a la estrategia crítica marxista, que es el fin del mito prometeico del crecimiento económico ilimitado y la perspectiva de una crisis socioambiental global cuyos efectos, con toda probabilidad, vamos a sentir en las próximas décadas con una violencia creciente, ¿no? O sea, hoy el capitalismo no solo se enfrenta, como a principios del siglo XX, a limitaciones geográficas, ¿no?, que pueden superarse mediante la expansión colonial o el conflicto militar, o a una crisis de acumulación que algunos países, ¿no?, pueden surfear mal que bien mediante mecanismos, por ejemplo, de deuda, como en los años 70, ¿no? La crisis contemporánea guarda relación con la aparición de límites materiales insuperables, en principio, ¿no?, completamente insuperables para el capitalismo como proyecto histórico, ¿no? Estamos a las puertas de un auténtico colapso de una civilización basada en el uso intensivo de energías fósiles, y eso es algo que ya está ocurriendo, ¿no? Esto no es un pronóstico de nuevo catastrofista, es algo que ya está pasando. Y esto deja a la teoría marxista, y con esto de verdad acabo, en un lugar de nuevo incómodo, ¿no? De alguna forma hace que la teoría marxista salga mejor parada, porque el colapso socioambiental establece un patrón de medida absoluto desde el que juzgar la ineficacia capitalista, pero al mismo tiempo plantea problemas graves para la teoría marxista, porque saca a la luz, ¿no?, las limitaciones de una crítica de la sociedad industrial que aspira a superar la pobreza, la alienación y la desigualdad, sin tomar en consideración el modo en que la imbricación de las sociedades humanas en sus ecosistemas condiciona radicalmente, ¿no?, las oportunidades y las formas de emancipación. Nada más. Muchas gracias. Estaba subcontratando a César ahora para hacer honor a nuestro modelo económico y social, la subcontratación, ¿no? Y en torno a esto, bueno, lo de la subcontratación va porque no sabía muy bien cómo enfocar. Claro, yo, que soy el que aporto el nombre, luego no sabía cómo resolverlo. Eso es típico en mí, que, como podrías tratar tú, os transfiero mi ansiedad, ¿no? Bueno, que resuelvan ellos lo que son los nuevos problemas, ¿no? Entonces pensaba, decir, bueno, la categoría de clases sociales de Marx aplicada al debate de la precariedad. Esa fue mi primera idea. Luego tendía sobre Marx, sobre todo en el Capital, y su concepción materialista de la naturaleza, es decir, el debate sobre la crisis ecosocial, ¿no?, que has hecho con lo que has terminado tu intervención. Eso fue otro que incluso he escrito ahí un protoartículo sobre eso, pero esta mañana decidí no tratar ninguno de los dos temas y abordar otro, que es en lo que me voy a centrar, y me van a disculpar porque a veces me apoyaré en las notas que he ido tomando. ¿Por qué cambio, ¿no? Ahora os diré de qué va lo que quiero aportar a este seminario. Me releía lo que os comenté de Manuel Sacristán, 85, años 90 también, ¿no? 10 años después, debates similares sobre Marx, qué queda de Marx y los nuevos problemas. Y luego también releyendo el libro que mostré esta mañana, que condensa todas las actas y los debates del Congreso de Marx de 1983, que se hizo aquí en la Complutense, ¿no? Y viendo los tres, más o menos los nuevos problemas en aquel contexto, 80-90, ¿no? 85-95, 85-2000, si me lo permiten, 85-2005, ¿vale?, hasta el inicio de la crisis, se planteaba, sobre todo antes del 91, los nuevos problemas son aquellos del hartazgo, ¿no?, y la crítica, sobre todo de la juventud, en torno a la Guerra Fría. Eso era la cuestión de la paz, ¿bien?, y la irrupción de lo que se denominaba en aquel momento los nuevos movimientos sociales, específicamente, sobre todo, el movimiento ecologista, el movimiento feminista. Entonces es Marx frente a los retos que planteaba el movimiento por la paz, el movimiento ecologista, el movimiento feminista, y ya en los 90-2000, 90, pues
los movimientos de los derechos civiles, también el LGTBI, etc., ¿no? Más o menos ahí es donde se centraba. Hemos visto en esta mesa, yo creo que es muy deudora del contexto en el que hemos vivido también, que es estos 10, 12 años de crisis, ¿no? Esa aproximación al capitalismo de una crisis muy grande. A nivel vital, material, la precariedad en la que estamos a nivel laboral en nuestras profesiones, en nuestras trayectorias, en nuestro ámbito educativo, en concreto de nosotros 4. En el libro en concreto del 83, también el planteamiento, ¿por qué hago el giro entonces a lo que voy a hablar ahora? Porque sobre todo en el libro este del 83, de lo que fue el congreso anterior de Marx, de 100 años de su muerte, ¿no? Hay algo que iba flotando, que solo se trató en el eje de economía en torno a 2 ponencias de Ángel Tablas y de Carlos Berzosa, pero que Toni Negri hace alusión a él, está flotando, también ha aparecido esta mañana, también en esta mesa, y le podemos poner nombre, ¿no? Que es la globalización. Y eso es lo que voy a hablar, ¿no? Que voy a terminar. Es decir, esos nuevos problemas que son en un contexto de la década de este siglo XXI, pues muchos, pero derivados en un contexto de lo que podríamos llamar la crisis de la globalización, ¿no? Obviamente en las décadas anteriores lo que se estaba viendo era la constatación, el ímpetu, el mejor momento, la edad de oro del neoliberalismo, y era un elemento defensivo dentro del marxismo, de los marxismos o de la izquierda en general frente a aquello, ¿no? El capitalismo ha triunfado, el neoliberalismo es imparable, se le hace una crítica moral o un reproche ético. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es lo que fue en los 70-80, cómo resuelve la burguesía o el capitalismo la crisis de los 70-80, a través de la globalización, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? La crisis de esa expansión. Y eso yo creo que marca mucho esta mesa y en general pues lo veremos en el Congreso y muchas cosas que están surgiendo, ¿no? Eso me interesa mucho. Y no tanto lo que se entendía como los nuevos problemas hace 20 años. Y bueno, yo he dicho, pues voy a aportar sobre esto, que además son elementos que es a lo que me dedico ahora en la universidad y en las clases, ¿no? Es decir, ¿qué encontramos en Marx sobre elementos que nos permitan abordar la globalización, lo que es y su crisis? ¿Bien? Y efectivamente Marx no escribió, no podemos encontrar nada en Marx que hable sobre lo que hoy conocemos como el imperialismo. De hecho, para él el comercio exterior era un elemento secundario, una acumulación de capital. Básicamente, sobre todo en sus textos económicos, y pues se basaba en el capitalismo de las economías centrales de aquel momento, que era Inglaterra y Alemania, básicamente, muy poco Francia, ¿no? Pero sí es verdad que se encuentra algo, y en eso es tremendo, desde una constante en toda su vida, desde el manifiesto comunista hasta sus cartas finales, ¿no? Con el debate de Rusia y los populistas, el entender, el ver, el intuir, no el ver porque no existía, pero sí el intuir que el capitalismo era una relación social, una dinámica, un proceso expansivo que iba a conformar un mundo global estructurado. Eso sí está. Y eso no está en otros autores, ni del siglo XIX ni tampoco del XX. ¿Bien? Y para el mundo del siglo XXI, en estas 2 décadas que estamos, me parece un elemento así como tesis importante a abordar y recuperar de Marx, o que nos lega ahora. ¿Bien? El pensar el mundo en el que estamos como una realidad global, estructurada. El capitalismo es un proceso histórico que concluye y que estructura el mundo como no existió antes. Una realidad no mundial, sino global, estructurada, planetaria, diríamos hoy en día. ¿Bien? Ese es el elemento en el que me quería centrar. Le voy avanzando. Y para eso iba a tratar 2 cuestiones, ¿no? Como para inducir, ¿no?, su lectura o su interés, y si esto es un tema que he aprendido hoy aquí, que es Marx frente a la cuestión colonial, que era el elemento que él vivió, bien, en su expansión, y ya nos digo ya cuando estaba en Inglaterra viviendo, y Marx y cómo abordaba la dimensión geográfica o espacial del capitalismo como un sistema mundial, que eso sí que me parece novedoso, y elementos de conclusiones finales, ¿bien? Bueno, con respecto a Marx y la cuestión colonial, aquí hay mucho, ¿no? Pero bueno, claramente hay 2 etapas. Y hay una etapa. Quería hablar de Althusser, que como en octubre es el aniversario, ya nos juntamos otra vez, ¿vale? Con otra mucha gente. Pero es verdad que Althusser es conocido que hablaba de 2 etapas, ¿no? El Marx joven y el Marx viejo, ¿no? El Marx joven era pues, una especie de idealista hippie, proto-hippie, ¿no? Tal, y el Marx viejo pues era un científico, sistemático, ¿no? Una persona pues, científica, ¿no? Ya seria, madura, tal. Bueno, pues yo aquí, trabajando estos temas, me lo encuentro como, es verdad, 2 caracterizaciones de Marx, pero a la inversa. Un Marx poco interesante en estos aspectos en joven, y un Marx, sobre todo ya no maduro, sino al final anciano, muy mayor, mucho más interesante en su etapa final. Frente a la cuestión colonial, desde el manifiesto comunista,
hasta el Capital, con todo lo que hay de manera intermedia de sus obras, encontramos un Marx que frente a la cuestión colonial lo ve, y lo tengo así anotado, en la cuestión colonial lo aprecia de la siguiente manera: como algo que hay que criticar en sus excesos, pero que hay que justificar en su necesidad histórica. Eso en el Manifiesto Comunista aparece por filas y columnas, sobre todo en su primer capítulo, pero también en el Capital, ¿no? Y en los Grundrisse. Pero bueno, critica como nadie en aquel momento sus excesos, pero justifica su necesidad histórica. ¿Por qué? Porque lo que él entendía como las áreas atrasadas, que eran las coloniales, el capitalismo y su irrupción en las mismas, ¿no? Esto es muy conocida, ¿no? Destruiría los obstáculos al posterior desarrollo y por tanto al posterior llegada de un conflicto de clases que llevaría a la periferia al socialismo. Es decir, ¿cómo entendía la lucha política ese gran, no me atrevo a decir joven Marx, sino como un Marx en un periodo muy longevo de su vida entendía la revolución como algo que partía de las sociedades del centro y en la expansión colonial llegarían a la periferia? Una visión subordinada de la periferia y que claramente no compartía lo que era el colonialismo, pero sí entendía que era fundamental para desactivar, superar todos los obstáculos de las sociedades tradicionales precoloniales. ¿Bien? Claramente es un elemento muy característico y generalizado en el sujeto político en el que él entendía en aquel momento. Se ve en la película que antes ha hecho mención del joven Marx como el sujeto político revolucionario, que era el artesanado. Un artesanado europeo geográficamente móvil. Si se ve en la película, esos artesanos alemanes que estaban en Francia, pero que también trabajaban en Bélgica, que se movían por Centro Europa, llegaban a Inglaterra, ¿no? Ese artesanado de base de los movimientos políticos socialistas de raíz anarquista o socialista era un artesanado con una visión cosmopolita, entendiendo en su visión obviamente cosmopolita europea, en donde se veía claramente como el elemento fundamental de la revolución, ¿no? Y Marx vivía en aquel momento, aunque luego rompe y se enfrenta y se ve al final de la película con aquello, pero es de donde partimos. Pero hay una segunda etapa que hay que entender su contexto, ¿no? Es decir, este sujeto, estos movimientos socialistas de la época llegan a un cenit y sufren una derrota ya que la que no pudieron superar, que fue la derrota de la Comuna de París en 1871. En torno a esa época también Marx, hay noticias claramente de cómo concluyó, cómo liquidó el Imperio Británico las rebeliones de Taiping en China, o de los cipayos en la India, o de la represión a los trabajadores y trabajadoras irlandesas en Inglaterra, o lo que en Indonesia, en Argelia, lo que fue la expansión del oeste, ¿no?, hacia California con la fiebre del oro y el ferrocarril en Estados Unidos. Son elementos que, tanto en lo que fue la derrota al artesanado, el movimiento revolucionario de 1830 al 71 con la Comuna de París, unido al anterior, por un lado ve que ese artesanado y ese movimiento socialista europeo de esas 4 o 5 economías centrales de aquel momento no es suficiente, y que por el otro lado, en lo que hoy conocemos como periferia colonial, no se recibía el capitalismo como un elemento de acabar con sociedades tradicionales explotadoras también, ¿no? Por tanto, ya ahí hay un giro, y ya ve el colonialismo y el colonialismo como una expresión política de la que solo, y anoto textualmente su planteamiento, como una relación impuesta en la que solo ve su función destructora, ya no creadora. Y esto es un giro muy interesante en lo siguiente, ¿no? Y sobre todo ya con Rusia, ¿no? Como sabéis, en su etapa final, que se interrumpe por su muerte, ¿no?, las cartas finales, ¿no?, que tuvo, es decir, ese diálogo que tuvo con el movimiento populista ruso de base agraria, es muy interesante porque lo que él entendía como las formas tradicionales, rurales o campesinas, es decir, la comuna, que lo veía como un obstáculo, ya lo empezaba a apreciar como un elemento central en una lucha por el socialismo. Es decir, ya la periferia no es el receptor final de una onda expansiva del proletariado alemán, francés, inglés y del norte de Italia que se expande al mundo colonial, sino que, yo creo que muy influido por lo que fue también la derrota en 1871, sino que probablemente dentro de la periferia colonial podía ser la protagonista de una lucha transformadora y por el socialismo, ¿no? Es decir, invierte geográficamente o espacialmente, si me lo permiten, la concepción política de la lucha futura, que no lo pudo desarrollar más porque, bueno, fue al final de su vida y muere, ¿no? Entonces, por tanto, segundo aspecto, Marx y la dimensión, por tanto, espacial o geográfica del capitalismo como un sistema mundial. A mí que me parece una aportación muy importante y muy genuina de Marx.
y que tiene un contenido, una dimensión en sus, ¿no?, debates contemporáneos de la que podemos extraer bastante e insertar muchos elementos de aquí. Es decir, ¿cómo diría yo esto? Es decir, para Marx el capitalismo, por tanto, es una realidad expansiva, de carácter global, estructurante, es decir, planetaria. En segundo lugar, asimétrica, jerárquica, explotadora. ¿Bien? Es decir, el pillaje, los elementos de explotación, ¿no?, son característicos ya en los análisis de Marx desde el inicio, pero sobre todo aquí como un elemento central de sus análisis del hecho colonial, de la expansión del capitalismo como una realidad global, ¿no? El colonialismo como ligado a su papel explotador y jerárquico en la configuración de un mundo, y llamaríamos la división internacional del trabajo, ¿vale? Y por tanto la expresión política es el colonialismo. Para él, posteriormente, en su periodo ya del siglo XX, surgen las teorías del imperialismo, ¿no? Es decir, hay una expresión política que es el colonialismo, una dinámica global y una consecuencia social, la desigual, el pillaje, la explotación, la jerarquía, el mundo desigual, ¿bien? Como una característica intrínseca, una lógica objetiva de la expansión del capitalismo en su realidad planetaria. Y ya para terminar, claro, conclusiones que se pueden extraer de algo que solo he querido introducir, pero que me parece muy interesante y que en homenajes anteriores, en debates anteriores previos a la crisis, no aparece, y que me parece que ahora podemos retomar, ¿no? En un momento en que se habla de la desglobalización, como dice Álvaro García Linera, la muerte de la globalización, ¿no?, los elementos de la crisis de la globalización, bueno, pues retomar uno de los pocos autores, de los pensadores, los pocos políticos revolucionarios que desde su génesis, desde su elemento primero de sus escritos está esta visión de que el capitalismo, que él no lo conoció, porque el colonialismo que él conoce no es el de 1904, él ya no lo conoció, pero que sí intuía que nos íbamos a acercar a algo que no había existido ni en el Imperio Romano ni previamente en ninguna construcción imperial, que es la realidad de, bueno, lo que llamaría luego Wallenstein una economía mundo, un sistema mundo, ¿no?, un sistema planetario estructural. Esto sí que es una dimensión casi de intuición muy interesante. Entonces, conclusiones tenía 5, ¿bien? La primera sería, por tanto, en Marx se entiende atisbos, ¿no?, o mejor dicho, anticipa, no encontramos, pero se anticipa, lo toca con los dedos, se puede decir, nociones sobre el subdesarrollo. ¿Bien? Segundo, producto de sí, en el libro tercero, en el primero, introduce elementos que luego podíamos llamar, que luego con Samir Amin sobre todo, se conocieron como el intercambio desigual. Es decir, el capitalismo en su expansión mundial y global genera un intercambio desigual, un desarrollo desigual. No hay un desarrollo que nos lleva al subdesarrollo, como los teóricos de la modernización. No es todos los países empezamos atrás y llegamos adelante, sino que de una manera estructural, en la misma moneda están las dos caras, desarrollo y subdesarrollo. Y eso es algo consustancial al capitalismo y que si queremos modificarlo hay que romper con él, ¿no? Eso sí se encuentra en él. Y esto es fruto, tercer elemento, fruto de un cambio de paradigma, no sé cómo llamarlo, pero bueno, un cambio de paradigma, y por eso hacía alusión al Tusser anterior, es decir, de un joven Marx en que en este aspecto claramente da una preponderancia a donde el desarrollo de las fuerzas productivas explican el desarrollo histórico, también en la periferia. Es decir, la periferia tiene un contenido atrasado que hay que superar y el colonialismo nos puede ayudar, aunque luego le derrotemos en el futuro. A un Marx ya más mayor, casi anciano, viejo, posterior incluso al Capital, en el que el análisis de los sujetos es el preponderante. Y en donde ya plantea, sobre todo ya con Rusia al final, ¿no?, pero ya también lo planteaba con Irlanda, donde la periferia puede ser lo central en la lucha política por el socialismo, puede ser la protagonista. Ya no son áreas atrasadas, ya no son áreas subordinadas, ya no son aliados subordinados al proletariado central alemán, inglés, sino protagonistas por una lucha por el socialismo, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto lleva a Marx a distinguir no solo un tipo de sociedad o de formación social, diríamos ahora, sino varios, y que podíamos categorizar en 3. Marx, lo más conocido, el Capital, ¿no?, sería el estudioso de la industrialización clásica en economías abiertas, Inglaterra, ¿no?, fundamentalmente pues Manchester, ¿no?, el Mersey River, ¿bien? Pero también fue el autor, el político, que habló, teorizó y luchó también contra los procesos de industrialización tardía en economías protegidas, Alemania. Sus textos periodísticos, ¿no?, de su época joven también, ¿no?, de la Gaceta Renana, por ejemplo, ¿no?, que es como empieza la película del joven Marx.
Pero luego al final planteó, y como un elemento fundamental de transformación futura, que no lo vio y no lo vimos hasta el siglo XX, la de las sociedades subordinadas al capital extranjero. Y esto al final nos da cuenta de elementos muy contemporáneos en términos geográficos y espaciales. El capitalismo es una relación centro-periferia. Nunca trató estos términos, fue Bukharin el primero que lo planteó en el siglo XX, pero sí de un centro dominante, de una semiperiferia ascendente y de una periferia relegada. Y que esto a nivel internacional plantea elementos centrales de la lucha. Y esto, ya con esto termino, aquí lo dejó Marx, lo intuyó, son atisbos, ¿no? Como decía Manuel Sacristán de su pensamiento ecológico, ¿no? Atisbos, intuiciones muchas veces contradictorias, tuvo que él mismo criticar y luego reelaborar, pero planteamientos muy interesantes que ya en el siglo XX, con esto quería acabar, da pie, en el siglo XX al principio, años 10, se cumplió el centenario de la Revolución Rusa en el 2017, ¿no? De lo que luego conocimos como los teóricos del imperialismo, Rosa Luxemburgo, Lenin, pero luego en los años 60, en plena corazón de las luchas coloniales, anticoloniales, el Movimiento de Liberación Nacional, autores como Samir Amin, los norteamericanos, ¿no? Como Brown, ¿no? como los teóricos de la Molly Review, es decir, la irrupción de pensadores que vienen de África, de Asia, de América Latina, es decir, estamos hablando del marxismo, del análisis, del enfoque de la dependencia, de la crítica al subdesarrollo. Pero luego, posteriormente, en los 90, en los 2000, los críticos de la globalización. Y esto es muy interesante porque estas tres tradiciones que cubren estos 100 años, que toman de Marx este elemento que no desarrolló Marx, pero que late en él y ya sí lo formalizan, hay elementos muy interesantes, con esto quería terminar, sobre el sujeto, ¿no? Cuando uno lee a Lenin y autores posteriores, ¿no? O Rosa Luxemburgo también, son autores revolucionarios que, por cierto, ninguno de ellos nacieron en las áreas centrales del capitalismo, sino que nacieron en zonas del interior. Vean Mao Zedong, vean Ho Chi Minh, ¿no? Vean los revolucionarios y marxistas africanos, latinoamericanos, son gente que viene del mundo rural, del interior. Ven en lo que las tradiciones socialistas hegemónicas veían como lo marginal, ven ellos como lo central y lo potencial del cambio. Y me refiero al campesinado, a la juventud y a la periferia colonial. ¿Qué son esos tres sujetos? ¿Qué son esas tres realidades hoy en día? A mí me parece muy interesante retomarlo y desde ahí un elemento potencial anticapitalista y revolucionario para el futuro. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, y esto era un elemento que quería compartir hoy, ¿no? En un contexto de crisis de la globalización. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, pues podemos dar... ¿No? ¿Sí? No lo he moderado mal, ¿eh? Lo he dejado... ¿Me han dicho a la hora? Sí, ya sé que los compañeros de la grabación se interrumpían más o menos ahora, pero sí que podemos continuar el tiempo que es, ¿no? Con un diálogo, debate o planteamiento. ¿Sí? Voy a aprovechar el maestro para preguntaros, no sé cualquiera de vosotros, yo creo que me puede contestar, una duda que tengo. A ver, yo voy a descender a un nivel mucho más, no digamos micro, pero sí medio, ¿no? Sociopsicológico, porque yo soy profesor de psicología social. Se puede interpretar como una intuición, como un atisbo, el uso que hace Marx del concepto de rol, de papel. Me explico. O sea, la metáfora de que el mundo es un escenario, ¿no? Donde interpretamos papeles que no hemos escrito, está en los estoicos, está en las danzas de la muerte medievales, en Calderón, Shakespeare, al cual era muy aficionado, por cierto, Marx, en Pirandello, etc. Entonces, yo no recuerdo ahora de memoria, porque ya soy viejo, pero hay al menos 3 textos, uno de ellos del prefacio a la primera edición del Capital. Creo, no pinto al capitalista de color de rosa, etcétera, 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 pero yo lo considero aquí como personificación, creo que dice textualmente, de categorías económicas, ¿no?
¿Y cómo voy a ser yo el responsable de sus maldades y de sus explotaciones cuando es meramente esto, un actor que interpreta su papel, aunque él subjetivamente crea o se considere superior a él? Y en otro sitio, no sé si es del Capital o algún otro, dice que el burgués capitalista explota al obrero con todo derecho, es decir, con el derecho que le concede justamente pues, la situación o la legislación, etc. La pregunta es, Marx, lo sabéis mejor que yo, detestaba la psicología, claro, la psicología de su tiempo, como su maestro Hegel, como Comte, como los grandes padres fundadores. El no acudir a una acusación moral, ¿no?, o moralista de la conducta del malvado explotador, ¿no creéis que es un uso, una anticipación, es una intuición de Marx de que, al fin y al cabo, y aquí sería todavía hegeliano, somos una especie de marionetas, ¿no?, que interpretamos papeles en una especie de tragedia griega, ¿no?, donde el autor, en este caso diríamos el modo de producción, reparte papeles y que luego conductualmente o psicológicamente el capitalista y el obrero por descontado tienen gratificaciones muy distintas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la dinámica comportamental, la pregunta es, digo, si creéis que se puede aventurar, ¿no?, que Marx utiliza, quizás sin saberlo, este concepto de rol en los párrafos que acabo de citar. A lo mejor no tiene sentido la pregunta, entonces no contestéis. ¿Puedo decir algo? Sí, yo también. Rápido porque seguramente las personas que me acompañan en la mesa tienen otra visión. Yo no creo que Marx presente a los seres humanos como soportes de relaciones económicas. Yo no lo creo. Eso es un efecto retórico de la presentación de los datos que se compadece con otras formas de narratividad muy distintas. Bidé, el filósofo francés al que me refería, hace referencia a un capítulo, yo creo que el de la jornada de trabajo, si no recuerdo más, donde aparecen discutiendo un burgués y un obrero. Donde evidentemente lo que dice el obrero es una especie de síntesis ideal de reivindicaciones del movimiento cartista. Y lo que le dice el obrero son cosas como la siguiente: bueno, vosotros defendéis el ahorro, pues yo a partir de ahora voy a ahorrar mi energía. Yo solamente voy a gastar aquello que pueda reproducir. O sea, que dice el obrero lo que le dice: yo me tomo en serio la ideología burguesa. Sois vosotros los que no la tomáis en serio. Sois vosotros los que estáis diciendo que estáis en relaciones de contrato entre iguales y me estáis tratando como un esclavo. Es decir, Marx nos presenta actores vivos. Nos presenta actores vivos con capacidad de creación y de emergencia de relaciones nuevas. Hay una parte en el capítulo sobre la cooperación donde lo que pasa es que yo no leo a Marx en Alemania, entonces filológicamente soy un matao, donde yo diría, Marx dice específicamente, la cooperación que se produce en la gran industria hace que emerjan relaciones que no podrían aparecer en otro lugar donde no se concentraran tantas personas juntas. No porque el hombre sea un animal político, dice Marx, como decía Aristóteles, sino porque al menos es un animal social. ¿Qué es lo que está diciendo Marx? La fuerza de imitación, de recreación mutua, de intensificación de la inteligencia colectiva que se produce en el trabajo en común es algo que no podía preverse antes. Eso son emergencias de relaciones nuevas. Y luego hay otro elemento, por ejemplo, cuando él diferencia entre lo que son, tal y como lo codificaba Sacristán, lo que es la división técnica del trabajo, es decir, la necesidad de ocupar diferentes funciones en el proceso productivo, y la división social del trabajo, que asigna gratificaciones y reconocimientos arbitrarios a cada una de las posiciones. Él dice, el modo en que dirigen las fábricas los capitalistas, es decir, es necesario dirigir las fábricas, pero no hay una sola forma de dirigir las fábricas.
Entonces, yo la idea del soporte no. Tal y como yo lo veo, hay mucho más de confrontación de una ideología con la práctica que pone en funcionamiento. Y respecto a la cual esa ideología sale mal parada. ¿Sí? ¿Nosotros? Bueno, yo, sí, muy rápidamente. O sea, la verdad es que no tengo una postura sobre esa querella, que es una querella larguísima, ¿no? Sobre si efectivamente Marx tenía una teoría de la justicia o no, si consideraba que el capitalismo era criticable por ser injusto o no, ¿verdad? Que guarda una relación, ¿no? Yo creo, una cuestión muy fuerte con eso que planteabas. Es un debate eterno, ¿no? Sobre todo en el contexto anglosajón se ha discutido muchísimo. Hay autores que creen que por eso precisamente la piedra de la crítica de Marx es la alienación, no la crítica moral, sino la alienación, en un efecto más objetivo y con una fuerte dimensión también psicológica, porque precisamente no critica el capitalismo por ser injusto. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos textos, como señalaba José Luis, que parece que eso es una estrategia retórica, ¿no? Y que realmente la indignación y el compromiso moral de Marx con esa crítica ética es evidente, ¿no? Yo diría que, en fin, respecto con la evidencia textual que yo conozco, ¿no? que tampoco es mucha, yo también soy un matado que no lee en alemán, la cosa está bastante bien determinada, ¿no? O sea, a veces Marx es muy crítico con el moralismo y con el examen del capitalismo en términos de justicia, y otros no, otros efectivamente se aproximan a una especie de protoestructuralismo, ¿no? Que ve el capitalismo como una especie de sistema de relaciones impersonal. Yo no me atrevería a pronunciarme por lo que toca al análisis textual de Marx. Yo tengo mi propia posición por lo que toca al análisis textual de Marx, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta, porque además creo que que me permite, al responderte, hilar algunas alusiones que ha habido en las conferencias de los compañeros, que también agradezco mucho, han estado muy interesantes. Y bueno, lo primero, o sea, sí que yo centro más o menos, o la línea en la que me intento marcar, sí que se centra en el análisis de la alienación o el análisis del fetichismo a la mercancía, pero es cierto que, por ejemplo, no lo ve desde posiciones psicológicas. De hecho, yo creo que una de las bazas que realmente se está disputando con respecto al marxismo tradicional, respecto de la lectura de Poston, es justamente intentar ver la alienación como más bien formas de vehiculización de las relaciones sociales que son abstractas, ¿no? Un poco como repitiendo la expresión de Sonrettel, ¿no? Que es la abstracción más real. O sea, ¿qué significa realmente eso? Que eso tenga efectos psicológicos de exclusión social, etcétera, etcétera, a mí me interesa muchísimo esa parte. Lo que pasa es que, de alguna manera, creo que en la parte, no lo sé, porque estoy ahí en ello, pero como que creo que en la parte del diagnóstico sí que se tiene que separar para no luchar en los propios términos psicológicos. Porque al fin y al cabo siempre acaban siendo inmanentes, ¿no? a lo que les ha producido, vaya, al fin y al cabo. O sea, que creo que sí que hay que atender a eso, pero a nivel del diagnóstico de cuál es la fase del capital, no creo que fuera lo determinante, sino como efecto. Y una cosa y luego, conectando con lo que ha dicho también César, ¿no? No creo que centrarse en el análisis de la alienación como categoría central Marx sea algo así como una crítica antropológica del capitalismo, porque no hay, o sea, esa es la cuestión, ¿no? de precisamente no poner en juego en el concepto de alienación ningún factor psicológico. No se trata de que haya por debajo de esa crítica algo normativo que vaya a implantar. O sea, no hay nada, ¿no? No sé si va por ahí lo que me decías. No es una tesis de Japé, no mía. O sea, Ansel Japé lo plantea explícitamente como una crítica antropológica, ¿no? O sea, sí, bueno, desde Poston no. Sí. Es que Japé está un poco en otro, o sea, en la parte más de Kurz y tal, no sé qué. Y luego otra cosa, o sea,
Es cierto, está ese Marx también del que habéis hablado más vosotros. O sea, Poston es cierto que va un poco en plan, no, este es el verdadero Marx, y a ver, no, obvio. Kurt sí que dice que hay como dos especies de lecturas, la más exotérica y esotérica, y lo que intenta reactivar es la esotérica, ¿no? La que es más del funcionamiento de autorrealización del capital, para poderlo traer a la actualidad, pero el reconocimiento de cosas textuales de Marx en esa línea, obvio, o sea, quiero decir, o sea, no, eso no leer ni en alemán, es que no sería no leer directamente, solo es eso lo que quería comentaros.